Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Decía a los hermanos hace un ratito que es bastante incómodo porque uno está pendiente de lo que está diciendo, pero pendiente de que no se le vaya a zafar el micrófono, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que se nos olvide eso para no impedir el fluir del Espíritu Santo, amén, y de la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, Señor, reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tu presencia, Señor, se ha manifestado y sabiendo que tú has preparado de antemano, Señor, la bendición, la porción, Señor, que hoy nos darás por medio de la enseñanza y la predicación. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, el poder que desciende de lo alto, Señor, la sabiduría de lo alto, Señor bendito, todos aquellos dones y virtudes, Señor, que descienden de lo alto puedan descender sobre nosotros para que seamos capaces de comprender con todos los santos, Señor, la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del Evangelio, Señor. Te rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu bendición, y siempre a ti daremos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy yo voy a tratar de ir tal vez de lleno a lo que el Señor puso en mi corazón a hablar en esta oportunidad. Yo les quiero hablar de uno de los nombres que a su vez es una de las manifestaciones de nuestro Dios. La Escritura nos enseña que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey es multiforme. Eso quiere decir que se manifiesta de muchas maneras. Quizás no todos acá lo conocemos de la misma manera. Y me le voy a poner un ejemplo. Una persona que ha sufrido de enfermedades severas, crónicas e incluso enfermedades de muerte, y que han recibido de parte del Señor un milagro de sanidad, ellos no por conocimiento de lo que han oído o de lo que han leído en la Escritura, conocen a un Dios que es sanador. Yo no sé si aquí alguno ha recibido una sanidad de parte del Señor que sabía o sabe que no fue la medicina, no fue el tratamiento, no fue el médico, sino que fue el poder de su Dios. Bueno, entonces tú conoces a un Dios que sana a los enfermos. Y así podríamos pensar en alguien que en algún momento estuvo atado y que fue presa de algún espíritu inmundo y que fue cautivo por años. Tal vez, por ejemplo, alguien que no sabía que la adicción, la esclavitud que tenía hacia algún vicio era provocada por un espíritu inmundo, por un demonio, y de repente un día el Señor lo liberó de esa atadura. Esa persona conoce al Dios que liberta. ¿Cuántos conocen al Dios que liberta acá? Y si alguna vez tú has estado en alguna situación de extrema escasez o pobreza y has visto cómo la provisión extraordinaria del Señor ha venido a tu vida, tú conoces al Dios que provee, cuyo nombre es Jehová Jireh. ¿Cuántos conocen a Jehová Jireh? Imagínense, usted conoce al Dios que sana, conoce al Dios que liberta, conoce al Dios que provee y por supuesto conoce al Dios que salva, porque antes estábamos perdidos y hemos hallado la salvación por la gracia y la bondad de nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor que nos salvó y nos libró de la muerte. Entonces mire, yo le podría seguir dando ejemplos de las diferentes manifestaciones de cómo quizás la mayoría hemos conocido a Dios. Pero hoy le quiero hablar del Shaddai. Y yo le puse acá el omnipotente.
el Dios de los imposibles. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran conocer al Dios que todo lo puede? No muchos, hermanos. ¿Cuántos quisieran conocer al Dios que todo lo puede? Aquel que ha dicho en su palabra: no hay nada imposible para mí. Ese es el Dios conocido con el nombre de Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede, el Dios de los imposibles. Uy, hermano, ahora yo quisiera, ¿por qué le pregunté cuántos quisieran conocer y no le pregunté como los ejemplos anteriores diciéndole cuántos conocen? Porque me encontré con este versículo con el cual quiero iniciar, que está en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Solo que voy a sacar mi chivo hoy, hermano, porque hay algunas cosas que no las tengo en la presentación, que tal vez en algún momento quisiera mencionar. Génesis 17, 1, dice la escritura. Y préstele atención a los detalles del texto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vaya, fíjese pues, yo sé que la mayoría hemos leído la historia de Abraham. Y fíjese que interesante, no dice Abraham, sino que dice Abram. Porque resulta que es en este capítulo 17 en donde Dios le cambia el nombre. Ay, hermano, que es algo glorioso. Porque miren, en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nosotros vamos siendo transformados. De tal manera que cuando nosotros conocemos a Dios por un nombre, ese nombre causa en nosotros una transformación, y una de las cosas que hace es que nos cambia el nombre a nosotros. Y entonces el Señor le cambió de Abraham a Abraham, pero lo hizo cuando se le presentó con un nombre nuevo. Ahora, ¿por qué yo digo que se le presentó con un nombre nuevo? Porque resulta que aquí dice que esto sucedió cuando Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos se recuerdan qué edad tenía Abraham cuando el Señor se le apareció por primera vez? Lo agarré en curva, ¿verdad? Génesis capítulo 12. No lo vamos a leer, solo lo quiero mencionar. Pero Abraham tenía 75 años cuando por primera vez oyó la voz de Dios, que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara la casa de su padre y a toda su parentela. Ahí empieza Abraham a conocer al Señor. Pero mire qué interesante, lo conocía en una dimensión, en una faceta, conocía una manifestación del Señor, pero ahora que tiene 99 años, el Señor se le vuelve a aparecer y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y esa palabra todopoderoso en hebreo se dice Shaddai. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Shaddai. Eso quiere decir que antes de este momento no hay registro de Dios manifestándose en esa forma. Y para Abraham es la primera experiencia. Pero mire cuánto tiempo había pasado desde la primera manifestación del Señor. 24 años. Usted sí ganó matemáticas. Ok, estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando del padre de multitudes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sienten admiración por el padre de la fe? Ok, la Biblia dice que nosotros somos hijos por la fe de Abraham. Somos esa descendencia que es como las estrellas, ¿sí o no? Y como hijos de Abraham,
las obras de Abraham, vamos a hacer. Pero para poder hacer las obras de Abraham, tenemos que conocer al Dios de Abraham. Entre paréntesis, como no me va a dar tiempo, le quiero contar que el Shaddai se le presentó a Abraham, el Shaddai se le presentó a Isaac y el Shaddai se le presentó a Jacob. Precisamente el Shaddai se le presentó a Jacob cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y entonces ahora en base a esto puedo entender lo siguiente, que cuando la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se está refiriendo exactamente al Dios omnipotente, al todopoderoso, al Dios de los imposibles. Ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, ese es el Dios de Jacob, y no sé si ese es el Dios tuyo. Si ese es el Dios tuyo, dale un aplauso al omnipotente Dios. Ahora, aquí hay una situación. Si al padre de la fe, que ya conocía al Señor, que ya había obedecido a Dios saliendo de su tierra para ir en pos de una tierra desconocida, si este hombre que se había vuelto un constructor de altares y había presentado ofrendas ante el Señor y que tenía una comunión constante con Dios, si a este hombre tan admirable le llevó 24 años llegar a conocer al Shaddai, le quiero hacer una pregunta. ¿Será que nosotros nos podríamos jactar de decir, fíjese hermano, que yo a los 3 meses de convertido lo conocí? Porque yo no estoy diciendo que usted y yo no conocemos al Señor. Por supuesto, si la primera experiencia con nuestro Dios fue cuando Él apareció como el buen samaritano que tuvo misericordia de nosotros, cuando nos vio medio muertos a la orilla del camino y nos levantó, nos sanó y nos llevó al mesonero. Esa es la experiencia cuando te encontraste, o mejor dicho, cuando el Salvador te encontró a ti. Entonces tú conoces a Dios, bendices a Dios, sirves a Dios, buscas a Dios, amas a Dios. Pero la pregunta es, ¿y en esta dimensión, como Shaddai, como omnipotente, será que ya lo conocemos? Ahora le voy a leer otro verso, hermano, que está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Esta es la Biblia Castilian, que lo traduce de la siguiente manera: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Estas son palabras de Job, que las está diciendo en el capítulo 42. No lo está diciendo en el capítulo 1. Usted sabe que el capítulo 42 del libro de Job es el último capítulo en donde se describe la restauración de un hombre que estaba arruinado en todo el sentido de la palabra, porque financieramente estaba, perdón, la palabra no es mala, ¿verdad? Por lo menos acá en Guatemala, estaba acabado. En cuanto a lo financiero, no tenía esperanza, todas sus posesiones las había perdido. En cuanto a lo familiar, su esposa lo había abandonado y todos sus hijos habían muerto. Y en cuanto a la salud, tenía en su cuerpo una sarna maligna. Entonces por todos lados estaba atribulado. Y entonces llega al capítulo 42, en donde está la restauración completa. Porque mire, Dios es un Dios que trabaja de manera integral, de manera completa, que bendice a su pueblo en todos los aspectos. No te bendice parcialmente, el Señor te bendice totalmente. Y entonces vemos una restauración total en la vida de Job, sus finanzas, su salud, su familia, su matrimonio, etcétera.
Pero entonces resulta que en este último capítulo es en donde Job se arrepiente en polvo y en ceniza, se retracta de todo lo que ha dicho y él empieza a decir: yo hablaba cosas que no entendía. Y yo antes conocía de ti solo lo que me habían contado, pero hoy, hasta ahora he llegado a conocerte. Dele fuerte las palmas al Señor. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo Job en el capítulo 1, que tiene un conocimiento acerca de Dios. Ahora es un hombre que lo está conociendo en persona y que está conociendo la potencia, el poder y la grandeza de ese Dios del cual ha oído toda la vida, pero de ese Dios que no había experimentado aún. Entonces, cuando él llega a esta situación, él tiene que decir, perdonen que lo va a interpretar de esta manera: ahora conozco que todo lo puedes y que ninguno de tus proyectos resulta imposible. Pero ahora, entonces yo comprendí lo siguiente, con el respeto que me merece Job y con el respeto que me merece el padre de la fe. Yo creo en este caso que Job conocía a un Dios poderoso. ¿Cuántos conocen a un Dios poderoso? Yo creo que en el capítulo 42 ya no conoció solamente a un Dios poderoso, conoció al Todopoderoso. No conoció al que puede, sino que conoció al que todo lo puede. Y entonces entiendo también que el padre de la fe tuvo esa transición. Conocía a un Dios poderoso, pero Dios se le aparece a la edad de 99 años diciéndole: a partir de hoy vas a conocerme como todopoderoso, como omnipotente. Y entonces aquí sucede algo impresionante, hermano. Mejor lo vamos a ver. Permítame que me salga un ratito de acá. Ay, Dios mío. ¿Qué se me hizo? Si alguien, aquí está. Mire pues, Génesis capítulo 17. Esto es lo que leímos. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Pero ya dijimos, ya se le había aparecido varias veces antes, pero no de esta manera. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces mire, aquí el Señor hace un pacto con Abraham y le cambia el nombre, le da promesa de que lo va a hacer fecundo. Y hasta ahí pues todo aparentemente está bien. Pero mire, lo quiero llevar a un versículo acá. Mire pues, en el versículo 15, mire lo que le va a decir el Todopoderoso a un hombre de 99 años. Entonces Dios dijo a Abraham, aquí ya no dice Abraham. Por eso le decía que esos detalles son bien importantes, porque en el principio del capítulo era Abraham, pero cuando se le presentó el Shaddai le cambió el nombre y le puso Abraham, porque ahora las cosas que eran imposibles iban a empezar a ocurrir en la vida de este hombre. Y entonces el Señor le dice a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Yo quiero parar aquí un momentito, porque hermano, yo por lo menos me recordaba
Y aunque lo vamos a ver en un momento, el momento cuando Sara está oyendo la promesa del Señor y se rió. ¿Cuántos se recuerdan que Sara se rió? Y no le dijo el Señor: ¿y por qué se rió Sara tu mujer? ¿Por qué le pasaron el tráiler a Sara? ¿Y por qué no le pasaron el tráiler a Abraham? Porque Abraham oye lo que el Señor le está diciendo y él se postra y se ríe, pero dice en su corazón: a un hombre de 100 años, porque ahí tenía 99, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y a una mujer, ¿será que una mujer de 90 años puede concebir? Una pregunta: ¿esto era difícil o era imposible? Era imposible. Entonces, cuando Dios se manifiesta como Shaddai, te va a hacer promesas, no de cosas difíciles de cumplir, sino que te va a hacer promesas de cosas que son humanamente imposibles. Y ay, denle un aplauso al Señor, hermano. Wow, eso es tremendo, porque el Señor está poniendo a prueba la fe de un hombre. Porque cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, la Escritura dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios por eso. ¿Verdad que sí? Pero Abraham tuvo un conflicto cuando le dijo: ¿por medio de quién? Es decir, una época en la que Abraham estaba fuerte, vigoroso, y que él sabía que era capaz de engendrar, porque ya había engendrado por lo menos un hijo. Entonces él no encuentra en sí mismo un problema, una dificultad. Pero cuando ya el Señor es concreto y específico y le dice: será por medio de tu esposa Sara, ahí ya la cosa se puso cardíaca. Porque resulta que usted sabe que Sara tenía diferentes conflictos, hermano. Y perdóneme, me voy a ir acá al siguiente capítulo. Solo que quiero buscar una versión acá que me llamó la atención cómo lo traduce, que es la Castilian. Vamos a ver. Aquí está. Él dijo entonces, Génesis 18:10: dentro de un año estaré aquí de vuelta. Con fecha, hermano. Dentro de un año estaré aquí de vuelta, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba a sus espaldas, escuchando detrás de la puerta de la tienda. Eso solo pasaba en ese tiempo, hermano. Aleluya. Abraham y Sara ya eran ancianos, entrados en años. Y a Sara, así lo dice esta Biblia, por eso lo voy a leer. Y a Sara se le había retirado la regla. Rióse pues Sara en su interior, pensando: voy a conocer el placer ahora que ya estoy desgastada, con todo respeto, con un marido viejo. Dijo el Señor a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara pensando: ¿de veras voy a dar a luz ahora que soy vieja? Y mire lo que dice el Señor: ¿es que hay algo imposible para Jehová? ¿Acaso hay algo imposible para Jehová? Pregunto: ¿habrá algo imposible para el Señor nuestro Dios? En el tiempo señalado, dentro de un año volveré de nuevo, y para entonces Sara tendrá un hijo. Así que si el Señor lo dijo, se cumplirá. Si el Señor lo prometió, lo hará. No importa la circunstancia tan adversa, no importa la dificultad, no importa lo imposible. Dios es un Dios de pactos, de promesa y juramento, y es imposible que Dios mienta. Pero qué prueba, hermano.
Qué difícil creer algo así. Seamos sinceros, hermano. Seamos honestos. Qué difícil creer algo así. Qué difícil creer cuando la edad ya pasó. Qué difícil creer cuando pasaron muchas cosas en tu vida y se te cerraron todas las puertas. Qué difícil creer cuando ya no tienes alternativas. Qué difícil creer cuando se te acabaron los recursos. Qué difícil creer que en ese momento de dificultad se te aparezca el Señor y te diga: ¿te acuerdas lo que te había prometido? Y uno a veces ya ni se acuerda. Ahora es que lo voy a cumplir. Ay, Dios mío, llega el Señor en ese momento cuando se ha perdido la esperanza, cuando se ha debilitado la fe, cuando uno ya no ve camino abierto. En ese momento aparece el Señor. Ahora te voy a demostrar cuál es mi poder. Ahora me vas a conocer como un Shaddai, como un omnipotente, como un todopoderoso. Ahora vas a conocer verdaderamente al Dios de los imposibles. Yo creo que el Señor está a punto de manifestarse. Tal vez no a todos, aunque cuántos lo quisieran. Llegó el tiempo de que empieces a conocer a un Dios. Es el mismo Dios que has conocido como poderoso, pero lo vas a empezar a conocer como todopoderoso. Y va a empezar el Señor a sorprenderte, porque van a empezar a ocurrir milagros en tu vida. Cosas imposibles van a empezar a venir a tu vida. Y entonces te vas a enamorar aún más de ese Dios. Tu fe va a crecer y le vas a predicar a todo el mundo, diciéndoles: este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar, porque sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Todopoderoso. Dios mío. Le voy a leer un verso ahorita, hermano, porque mire, esto al final desafía nuestra fe. Cardíaco. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Este es el año de renuevo. Hermano, mire, bueno, voy a leer mejor. Esto a mí me impactó mucho, me impresionó demasiado. Dice Hebreos 6, 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Si usted se da cuenta, aquí habla de 5 cosas extraordinarias, maravillosas, de las cuales creo que hemos sido partícipes nosotros. Tal vez no en todas. Y si es en todas, gloria a Dios. Pero es que este tema es bien importante, porque resulta que la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Cuando un día nosotros le entreguemos cuentas a Dios, vamos a rendir cuentas de acuerdo a lo que nos dio. ¿Sí o no? Aquel que le dieron 5 talentos va a entregar cuentas de los 5 talentos. Y al que le dieron 2 talentos va a entregar cuentas de los 2 talentos. Y al que le dieron 1 va a dar cuentas de ese 1. No es lo mismo. Pero aquí habla de unos a quienes se les dieron, perdóneme que lo exprese así, los 5 talentos. Si quiere lo enumeramos. Fueron una vez iluminados. 1. Probaron del don celestial. 2. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3. Gustaron la buena palabra de Dios. 4. Y los poderes del siglo venidero. 5. Entonces estos representan a los que más se les dio. Ahora vamos a hacer una pregunta antes de continuar. Si usted estuviera descrito en la parábola de los talentos, ¿quién le hubiera gustado ser? ¿Al que dieron 5, 2 o un talento? Gracias por su honestidad. Los demás solo lo pensaron, pero no lo dijeron. Yo también hubiera querido ser que me dieran más.
O no es así usted cuando ya se va a partir el pastel. ¿Usted cuál porción es la que quiere? Cuando mira que están saliendo unas rebanadas que parecen jamón, usted dice, no, esa no es para mí. Pero cuando usted mira que se parte una porción grande, dice, esa es la que yo quiero, ¿verdad? Y en lo espiritual nosotros deberíamos decir, Señor, yo quiero la parte grande que me corresponde en la herencia, Señor bendito. Sin embargo, cuando Dios nos da mucho, nos demanda mucho también. Entonces resulta que aquí dice que si estos, después de haber participado de la gracia, usted sabe que el número 5 representa la gracia de Dios. El número 5 representa los 5 ministerios, después de haber sido ministrados de una manera pentagonal. Y es que mire, es que lo cardíaco es de que en 1 Corintios capítulo 10 del 1 en adelante, el apóstol Pablo dice, nuestros padres, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y que todos cruzaron el mar, y que todos fueron bautizados en Moisés en el mar y en la nube, y que todos comieron de un alimento espiritual, y que todos bebieron de una bebida espiritual, porque bebían de una roca, y la roca que los seguía era Cristo. Pero ahí está diciendo 5 cosas. Pero luego dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Cayeron y quedaron postrados en el desierto. Entonces ahora viene el apóstol Pablo y dice lo siguiente: si estos, después de haber experimentado estas 5 cosas, pero después cayeron, entonces la continuación de este versículo 6 dice así: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Le voy a leer como dice otras versiones este versículo. Si después de todo esto todavía apostatan, es ya imposible que se pongan de nuevo en camino de conversión. Mire cómo dice Castilian: porque vinieron después a extraviarse. Es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento. Nueva Traducción Viviente dice: y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Ay, Dios mío, yo ahorita le voy a decir algo que no es doctrina. Diga conmigo, no es doctrina. Pero estamos en el año del renuevo. ¿Cuántos creen que es el año del renuevo? Y entonces aquí está hablando de algunas personas que es imposible renovarlas. Pero hoy estamos hablando del Dios de... Entonces yo le quiero leer algunos versículos para decirle cuál es mi opinión al respecto de esto. Mi opinión. Jeremías 32:26 dice así: entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y entonces el Señor, el Dios de toda carne, hace una pregunta que yo quisiera que la contestáramos. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Qué le responde usted al Señor? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Ok, yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente. Otro verso, Marcos 10, 24 al 26. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, de las palabras del Señor Jesús. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué lindo, ¿verdad? Les dijo hijos, mire a sus discípulos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos asombrados aún más, ellos ya estaban asombrados, pero ahora están más asombrados todavía, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Es decir, luego que el Señor les pone el ejemplo, porque había tenido una conversación con un joven rico, a quien el Señor le había invitado a que lo siguiera, y que por causa de sus muchas posesiones se entristeció. Yo no sé cuántos se pondrían tristes por tener demasiado dinero. Pero él se puso muy triste porque tenía mucho. Porque el Señor le había dicho que tenía que compartir de lo mucho que tenía. Pero entonces aquí los discípulos, los cercanos del maestro, dicen ellos, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas, pero perdone, ¿usted qué entiende por todas? Todas. Yo no sé si usted podría repetir en voz alta esa parte que está con amarillo. ¿Sí podría? 1, 2, 3. Porque. Ok, denle un aplauso al Todopoderoso. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Pero aquí es interesante que está hablando de salvación en respuesta a lo que los discípulos dicen en el versículo 26. ¿Y quién podrá salvarse? Entonces la respuesta de Jesús nos lleva a una conclusión extraordinaria. Para los hombres es imposible, porque el hombre no puede salvar. No puede salvar a otro y no se puede salvar a sí mismo. Entonces, fuera de Dios, fuera de Jesús, fuera de Cristo, fuera del plan divino, es imposible que alguien se salve. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, si depende la salvación de Dios, para Dios es posible salvar a quien Él quiera salvar. ¿Sí o no? Pero entonces, perdone, voy a otro verso acá. Lucas 1, 36 y 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, que Sara no era la única, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Al aire, qué tremendo esto. Eso quiere decir que Elizabeth, por su condición, por su afrenta y su deshonra, porque en ese tiempo era una afrenta, una deshonra, un oprobio que una mujer no tuviera hijos, obviamente si estaba casada. Y entonces se volvió un estigma para ella, al punto que ya no la llamaban por su nombre, sino que la llamaban por su defecto, la llamaban por su imperfección, la llamaban por su enfermedad. Y entonces cuando veían venir a Elizabeth, no decían ahí viene Elizabeth, sino que decían ahí viene la estéril. Y entonces el Señor dice, voy a hacer algo grande con aquella que llamaban la estéril, con aquella que no podía concebir, con aquella que era imposible que tuviera hijos. Porque mire, entonces el Señor Jesús, hablándole aquí a María, por eso le dice tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna.
Ninguna. Ninguna. Ay, Dios santo. Le quiero leer un texto aquí en el Evangelio de Lucas. Pero no es que me salga un ratito de la presentación. Vamos a ver. Solo que se lo quiero leer en una Biblia. Si la encuentro. Es que se le esconden a uno las Biblias, hermanos. Si la mira por ahí me dice LBD. Aquí está. Usted me la estaba escondiendo, ¿eh? Mire pues. Es que Dios da unas promesas, hermano. Mire, uno quisiera que Dios llegara en el que para uno es el mejor momento. Uno quisiera que si Dios le dara una promesa de que lo va a prosperar en lo económico, en lo académico, en lo profesional, en lo laboral, uno quisiera que esa palabra llegara cuando uno tiene 18 o 20 años de edad. Porque uno dice, Señor, ahorita estoy joven. Ahorita tengo una vida por delante. Ahorita puedo estudiar, puedo trabajar, Señor. Pero hay una autosuficiencia. Hay una confianza en brazo de carne. Y entonces el Señor dice, no, ese no es el mejor momento para mí. Porque si te bendigo cuando confías en tu fuerza y en tu inteligencia, vas a llegar a decir, mi propia fuerza y mi propia inteligencia me han dado esta riqueza. Pero si te bendigo y te prospero cuando tú mismo te llegaste a descalificar, cuando tú mismo llegaste a reconocer tu incapacidad, entonces si te bendigo en esas circunstancias, vas a decir, tuvo que ser la mano del Señor y entonces me vas a glorificar a mí. Por eso a veces Dios espera tanto para derramar una bendición. Mire ese texto. Zacarías estaba en el santuario, versículo 11, voy a leer en adelante. Y de plano ya voy a terminar con esto. Zacarías estaba en el santuario cuando de repente un ángel se le apareció de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sobrecogió de asombro y temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Solo he venido a decirte que Dios ha oído tu oración y que perdón hermano, no sé si se dice Elizabeth o Elizabeth, como a usted le guste mejor. Tu esposa tendrá un hijo, lo llamarás Juan. Se alegrarán y regocijarán con su nacimiento y muchos se regocijarán con ustedes, porque el niño se convertirá en uno de los más grandes hombres de Dios. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera que sus hijos se van a convertir en uno de los más grandes hombres y mujeres de Dios? Ay, hermano. Jamás probará vino ni beberá bebidas fuertes, estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Persuadirá a muchos judíos a volverse al Señor, Dios de ellos. En espíritu y poder será semejante a Elías, el profeta de la antigüedad. Precederá al Mesías y preparará al pueblo para su llegada, enseñándoles a amar al Señor como lo hicieron sus antepasados y a vivir santamente. Entonces mire qué tremendo la respuesta de este hombre de Dios. Pero es imposible, le respondió Zacarías al ángel. Soy demasiado viejo. Y mi esposa, vaya que dice así, ¿verdad? Está bien entrada en años también. Soy Gabriel, replicó el ángel, el que está siempre en la presencia de Dios. Dios mismo me envió a darte estas buenas noticias.
Entonces, el ángel estaba cumpliendo. Yo no sé, Zacarías, ¿qué vas a hacer con esta palabra, con esta buena nueva que te estoy dando de parte de Dios? A mí solo me mandaron a decirte que tu oración ha sido oída y que tu mujer, tu esposa, te va a dar a luz un hijo y que trae grandes propósitos de parte de Dios. Yo solo vengo, cumplo con mi ministerio, te entrego la noticia. Allá tú si la crees o no. Pero que el hombre, hermano, dijo, eso es imposible. ¿Qué pasaría si hoy el Señor te dijera algo muy difícil de creer? ¿Qué pasaría si tú que estás viviendo una escasez extrema, penas terribles, deudas impagables y no ves oportunidad por ningún lado? ¿Qué pasaría si hoy el Señor te dijera: te voy a levantar como jamás pensaste, te voy a bendecir y te voy a prosperar y te voy a enriquecer? ¿Qué pasaría si el Señor en medio de la situación adversa que estás viviendo te lo dijera? ¿Qué pasaría si tú que estás teniendo dificultades serias en tu matrimonio y sabes que tu matrimonio está al borde del precipicio y que ya crees que hiciste todo lo que se podía hacer por rescatarlo? ¿Qué pasaría si hoy te dijera el Señor: voy a restaurar tu casa, voy a sanar tu matrimonio y te voy a dar un matrimonio ejemplar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor te dijera que ese hijo tuyo rebelde que se fue de la casa y que está viviendo perdidamente en el mundo y que es esclavo del pecado y de Satanás? ¿Qué pasaría si el Señor te dijera que Él es un siervo de Dios, que Él va a traer a sus pies y que va a levantar como ministro el evangelio? ¿Qué pasaría? ¿Se lo creerías? ¿O le dirías: Señor, esto es imposible? Señor, tú porque no lo conoces. Hermanos de alabanza, vénganse por favor. Es que fíjese que yo le iba a hablar de esto, de los renuevos imposibles. Porque hay personas en la Biblia que se consideraba imposibles que se pudieran renovar. Hay algunos casos impresionantes de algunos que cometieron tales abominaciones, pecados e iniquidades delante de Dios, que cualquiera diría: es imposible perdonar ese tipo de pecado. ¿Sabe qué es lo tremendo? Dios los perdonó. Entonces, perdone mi criterio, le leí bastantes versículos en donde dice que no hay nada imposible para Dios y que para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, cuando yo leo que en Hebreos dice: es imposible volverlos a renovar para arrepentimiento, yo digo que Dios sí puede hacerlo. Hay gente que ha pecado tanto que no creen que Dios los pueda perdonar, porque fueron degradándose tanto, involucionando al punto de la depravación, y han permanecido tanto tiempo en el fango, ensuciándose cada día más, que dicen: no, yo no tengo salvación, yo no tengo perdón de Dios. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. No se le agotó la misericordia a Dios. No se le acabó la compasión de ninguna manera. Así que yo creo que aquellos renuevos que parecen imposibles, para Dios son posibles. Póngase de pie, por favor. Ya no le voy a hablar de los renuevos imposibles. Aparte que ya el micrófono se me zafó también. Ya como que esa es la señal, ¿verdad? Solo aguanta 45 minutos. Bueno. Ah, Dios bendito. Pero sí se oye todavía. Eso es lo más importante. No es tan importante cómo se ve, sino que cómo se oye. Aquí hay gente que tiene cosas que creen que son imposibles que sucedan.
Puede ser que alguien tenga una enfermedad que a los médicos le dijeron, es imposible. Su enfermedad no tiene cura. Sí, humanamente hablando. Hasta ahí llegó la capacidad del hombre, hasta ahí llegó el conocimiento y la ciencia terrenal. Pero como aquí está el Shaddai, ¿cuántos creen que aquí está el Shaddai? Como aquí está el que todo lo puede, Él te dice, yo sí puedo sanarte. Yo quisiera saber, antes de orar, por aquellas cosas imposibles. Porque ya le dije, la salvación es imposible que ocurra de otra manera. Porque el Señor solo marcó un camino. Solamente hay un mediador. Solamente hay un Salvador. Solamente hay un Redentor. Su nombre es Jesús. No hay salvación fuera de Él. Y dice incluso la Escritura, todo lo que era imposible para la ley, porque era débil a causa de la carne, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo, cuando vino en semejanza de carne para matar el pecado. Entonces, si hubiera alguna persona acá que quisiera conocer al Dios que estamos predicando, no estamos predicando una religión, ni una denominación, ni le estamos presentando a una iglesia, le estamos presentando a Cristo el Salvador. El único que le puede borrar, que le puede perdonar los pecados. Si usted no conoce a Jesucristo todavía y no ha abierto su corazón en ninguna oportunidad para recibirle como Salvador y quisiera nacer de nuevo, ese sería el momento en el cual yo le invito a que salga de su lugar rápidamente, se movilice para acá adelante para que podamos guiarle en una oración para salvación. ¿Habrá alguna persona? Gloria a Dios. Para Dios no es imposible salvar. ¿Habrá alguien más? Alguien que hoy va a pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Alguien que va a salir de la esclavitud. Aquí viene otra persona más, gloria a Dios. Alguien que va a nacer a una esperanza viva. Aquí viene otro caballero. No te vayas sin la salvación. Quizás has oído muchas veces el mensaje de Dios. Ven a conocerlo en persona. Acá viene otro caballero también. Dios sigue salvando. Dijo Jeremías el profeta. Por ahí viene otro caballero. Por esto tengo esperanza, porque sé que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás terminan. Grande es su fidelidad, nuevas son cada mañana. Dios sigue salvando, Dios sigue. Por acá viene otro caballero. Sigamos orando por ellos. Señor, toca corazones. Tú eres el que salva, Espíritu Santo. Tú eres el que convence de pecado, de justicia. Por acá viene otro joven, de pecado. Mire, el Señor es el que nos guía al arrepentimiento por medio de su bondad. De hecho, lo que estamos viendo nosotros es el milagro más grande que existe. Porque era imposible salvarlos a ellos, como era imposible salvarnos a nosotros. Y nuevamente estamos viendo ese milagro en donde Dios está resucitando el espíritu de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Por acá traen a una señorita también. Dios de los imposibles. Dios de salvación, Dios de gracia, Dios de poder. Y si hubiera alguien que está alejado del Señor, que ya conoce al Señor. Por acá vienen otras personas, gloria a Dios. Mire, es una tarde de salvación, de misericordia, de bondad de Dios.
salvando, porque ese es el gran amor de Dios. Por acá viene otro caballero, gloria a Dios. Mire qué bendición tan grande. Hay gente que se apartó de Dios. Y a veces los que, conociendo el camino de justicia, se apartan de Dios. Gloria a Dios, aquí viene otro joven. A veces las personas que se han apartado de Dios y que después de haberle servido se fueron al mundo y cayeron en pecados terribles, tienen más dificultad de volverse al Señor que los que nunca le han conocido. ¿Sabe por qué? Porque ellos sienten una terrible acusación, una terrible condenación. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, que es un acusador, se encarga a veces de hablarles a la mente y al corazón, diciéndole: tú que antes servías al Señor y que participaste de cosas santas y te volviste al mundo, no tienes perdón de pecados. Yo vengo en el nombre de Jesús cancelando esa mentira, porque aquí está el Dios que te puede renovar para salvación, para arrepentimiento. Así que si tú te alejaste, no es tarde para que vuelvas. Si tú te fuiste por mucho tiempo, vuelve, vuelve, vuelve. El Señor te espera con los brazos abiertos. Todavía hay misericordia para ti. Todavía la hay. Quisiera que oremos por los hermanos que están acá adelante, por favor. Y luego quisiera hacer una oración por ti. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque lo que está sucediendo en este lugar solamente tú lo puedes hacer. No es obra de hombre alguno, Señor bendito. Es obra del Espíritu Santo. Y fuiste tú el que pagó el alto precio con tu sangre para salvarlos, para comprarlos y redimirlos, Señor. Nosotros como iglesia los estamos recibiendo y los estamos bendiciendo en esta casa, declarando que ahora ellos también son hijos tuyos, porque han vuelto al redil, a donde pertenecen. Opera en ellos el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Resucita el espíritu de aquellos que estaban muertos, Señor, y renuévalos. Renuévalos para salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera hacer una oración final. Y no te voy a pedir que vengas aquí adelante, porque seguramente la mayoría, si no todos, tenemos alguna situación en nuestra vida que pasó de difícil al grado de imposible ya. Yo quisiera que le presentaras al Señor tu situación, tu petición, tu oración, esa necesidad tan grande que tú tienes, pero que las circunstancias tan adversas te hacen verlo tan difícil, que hasta tal vez tú mismo ya lo declaraste imposible. Que el Espíritu Santo te conceda fe en este momento para que tú le puedas creer a Dios. Y si por medio de la fe tú lo quieres declarar, confesar con tu boca, empieza a confesarlo con tu boca ahí en tu lugar, diciendo: esto, Señor, que para mí es imposible que ocurra, porque no encuentro por dónde ni de qué manera podría suceder, hoy lo presento delante del Shaddai. Lo traigo a tus pies porque sé que tú sí lo puedes hacer. Lo traigo delante de ti, Señor. No voy delante de los hombres, porque ellos no podrían ayudarme con esta necesidad. El único que puede hacer el milagro eres tú, Señor. Oh, invoca al Dios Todopoderoso. Invoca al Omnipotente. Llámalo por su nombre y dile: Shaddai, tú eres el Shaddai. Oh, yo creo en ti. Sé que todo lo puedes
y que ningún proyecto te resulte imposible. Levantaste a Job de su calamidad. Era imposible que aquel hombre fuera renovado y fue restaurado, Señor, haciendo que su postrer estado fuera mejor que el primero. Dios puede salvar a los tuyos que están tan lejos de Dios. Dios los puede atraer con lazos de amor, con cuerdas de misericordia. Dios puede enviar una palabra de arrepentimiento allá donde están ahora mismo. Dios te puede sanar de tu enfermedad. El Dios de los imposibles, ese Dios que todo lo puede, el Dios bendito al cual has estado sirviendo, ahora lo conocerás en otra dimensión como todopoderoso. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.